Draghi ha confiado en que si se aumenta la moneda en circulación, que tanto puede ser moneda física como el crédito, como la compra, si se aumenta, automáticamente se produce inflación, que lo cual estará por ver, tú verás mejor que yo, que es unido al desplome de los precios del petróleo que había comenzado ya y ahora el desplome del valor del euro, que facilita las exportaciones, pues todo eso considera que son los tres principales factores, el suyo, de la liquidez, del aumento de la liquidez, el petróleo y la disminución del precio del petróleo y la disminución del valor del euro. Esos tres factores son en los que confía para superar la actual depresión. Venga, Roberto. Muy bien, vamos a ver. Esta es una noticia que, digamos, cristaliza ahora, pero que era ya muy conocida porque estaba anunciada y de una manera curiosa, aparte de increíblemente estúpida, se ha pasado de una situación en la cual la mayoría de expertos consideraban que el plan iba a fracasar a una situación a día de hoy en que estos mismos expertos están llenos de euforia. Pero vamos a ver, yo me voy a centrar en esta expansión cuantitativa de Draghi, sino de forma general, sino de forma muy específica de cómo afecta a España. Bien. Bueno, lo primero que tiene que saber la gente es que esta inyección de 60.000 millones de euros mes a partir de, antes iba a ser el 1 de marzo, pero va a ser el 9 de marzo, durante 19 meses y luego después durante más tiempo, porque el tema no va a funcionar a pesar de todo. No lo ha cerrado. No está cerrado, pero de momento hay una primera fase, digamos, de 19 meses. Y acuérdate que te preguntaré por qué razón puede fracasar una inyección tan gigantesca de moneda circulante. Por supuesto. Vamos a ver. La primera cosa que los españoles tienen que saber es ¿a dónde va a ir ese dinero? Porque claro, es que parece que llega aquí Papá Noel y entonces empieza a sembrar de billetes de 500 euros las ciudades españolas desde un helicóptero. No, ese dinero va al mercado secundario de deuda. Sí. Y básicamente quien se lleva la pasta, quien se lleva esos 60.000 millones es la banca. Sí. ¿Por qué se lo lleva la banca? Porque lo que hacen es comprar deuda, como he dicho antes, hace un segundo, en el mercado secundario, es decir, a las instituciones que tienen deuda. ¿Y qué instituciones son las que tienen deuda española? Son fundamentalmente los bancos. Tienen muchísima deuda que han comprado con intereses del 4% y como ahora están 1%, su valor va en sentido inverso. Por lo tanto, el primer efecto que tiene esta lluvia de dinero que inyecta el BCE es que los bancos se van a forrar, porque al comprarles la deuda a un valor muy por encima de lo que ellos la compraron, van a ganar muchísimo dinero. Entonces, la idea, de todas maneras, es decir, bueno, la banca de esta manera va a tener un exceso de liquidez y lo va a prestar a la economía real. Pero, y ahí me parece que era una de las cosas que me preguntabas, el problema ahora mismo es que ya existe un exceso de liquidez enorme en la economía, y en la economía española en particular. Pero la clave está no en que exista no porque exista exceso de liquidez, va a derivar a la economía real, sino porque la gente está súper endeudada en España y dada la enorme incertidumbre que se cierne sobre España, sobre la economía de nuestro país, sobre la situación política de nuestro país y un crecimiento que es muy, muy escaso en términos nominales, ahora me explicaré, es decir, la economía está creciendo muy poco en España y ahora explicaré por qué, que no es la cifra oficial que habitualmente se maneja. Entonces, nadie sensato se va a endeudar para invertir. Entonces, la banca puede hacer básicamente tres cosas con ese exceso de dinero que le va a venir del cielo. O lo invierte fuera de España en mercados emergentes en busca de mayor rentabilidad, corriendo riesgo porque los mercados emergentes no están muy allá, que digamos. La segunda posibilidad que tiene la banca es prestarle masivamente dinero al gobierno, que es probablemente lo que va a hacer, porque dice, bueno, esto nos ha salido redondo. Al Estado. Al Estado, sí, prestarle al Estado,
Y bueno, pues vamos a seguir con esa historia. Como había hecho hasta ahora, ¿no? Perdón. Como ha hecho hasta ahora. Eso es. Como ha hecho hasta ahora. Y la tercera posibilidad es volver a los tiempos anteriores a la crisis, en las cuales prestaban dinero de una manera absolutamente insensata a personas insensatas y a empresas insensatas que luego acabaron conduciendo al desastre total. Estoy hablando de aquellos tiempos en los cuales a una persona se le decía, a ver, usted le prestamos todo el dinero que necesite usted para comprar la casa, pero no solamente le prestamos el dinero que vale la casa, le prestamos un 10, un 15% más para que se compre un mes usted los muebles, para que se haga un viaje al Caribe. Está clarísimo, Roberto, está clarísimo la manera en cómo ha explicado las tres posibilidades que tiene de emplearse ese dinero. Y hasta ahora, yo recuerdo a los oyentes que lo que estábamos habituados y sabíamos es que los préstamos que recibía hasta ahora el Estado español, la banca, lo invertía en la compra de deuda, en la venta a España al Estado español, con lo cual compraba al 1 y lo vendía al 4. Bien, entonces, primer gran beneficiario del QE, de la expansión cuantitativa, la banca, que va a tener una liquidez enorme y ya veremos qué hace con ella. El siguiente gran beneficiario es el gobierno. A partir de ahora, el gobierno, que tiene una deuda monstruosa de casi 1,5 billones de euros, bueno, sin casi, ya la supera, el 1,5 billones de euros, deuda total, pasivos en circulación, no me estoy refiriendo a la deuda computable, que es la que publican los periódicos y que está en algo más de 1 billón, sino la deuda total, lo que España debe y tiene que devolver, que se llaman pasivos en circulación y que lo publica el Banco de España cada 3 meses. España tiene una burbuja de deuda gigantesca que lastra el futuro de nuestras generaciones y que por primera vez los hijos van a vivir peor o bastante peor de lo que viven sus padres, cosa que no ha sucedido al menos desde la Guerra de la Independencia. Pero entonces ese desprecio a Grecia porque no va a pagar nunca su deuda, ¿estamos igual? Estamos absolutamente igual, sí. Lo que Eso pasa es que no decimos que no vayamos a pagar porque como nosotros tenemos barra libre con el BCE y somos beneficiarios de este QE, vamos a ver, Antonio, si Grecia fuera beneficiario, que lo acabará siendo, de este río de dinero que va a empezar a soltar Rajoy, no cabe ni la menor duda de que se habían acabado sus problemas. ¿Rajoy o Draghi? ¿De quién está hablando? ¿Has dicho Rajoy? Del BCE, bueno, sí, de Draghi. Bueno, Mario Draghi es el capo de Tutti Capi, es el jefe. Por error has dicho Rajoy. Ah, Rajoy he dicho. Sí. Ay, sí, no, eso es un lapsus lingüe. Como lo tengo en la cabeza continuamente, por eso me río. Para maldecirlo, por donde está llevando a España, por la ruina que está. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Significa que esta banda de irresponsables que nos gobierna, esta mafia de despilfarradores y corruptos, va a tener todo el dinero que quiera. Y fíjate que este año estamos en un periodo electoral en la cual el gasto público va a aumentar exponencialmente para financiar, para que no haya problemas de financiación en las comunidades autónomas, para que todos los corruptos, los golfos y delincuentes de este país tengan todo el dinero que quieran y para comprar, sobre todo para comprar voluntades. Esa es, exactamente. ¿Cómo están comprando voluntades? Como en Andalucía. Sí, están comprando voluntades ofreciendo el oro, el moro y el Valle de Andorra, es decir, ofreciendo esto, ofreciendo lo otro, todo el gigantesco tinglado clientelar de despilfarro y corrupción que mantiene en el poder a la casta política va a ser el segundo beneficiario después de la banca de este dinero. Es decir, es un dinero que no va a servir para invertir, para la inversión creadora, para crear puestos de trabajo, sino que va a servir exclusivamente para el despilfarro y la corrupción. Uh-huh. Además de ello, servirá, como no, para seguir pagando los agujeros de los oligarcas del IBEX, como las autopistas de peaje, la ruina de Sareb, que compró toda la basura inmobiliaria, y de momento ya Rajoy ha anunciado que dará 8.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas más despilfarradoras y corruptas. Particularmente, fíjate, Antonio,
Sí. Lleva dados ya 110.000 millones a todas las comunidades más despilfarradoras, de los cuales 40.000 millones a Cataluña, que han empleado y siguen empleando ahora en crear embajadas, es decir, en financiar la independencia. Tapar los enormes agujeros que la gestión desastrosa de Arturo Mas en Cataluña ha producido, porque Arturo Mas no se preocupa desde hace ya 2 años de la gestión de Cataluña, sino de buscar la independencia, y Rajoy le sigue dando el dinero, a espuertas total y absolutamente. Ahora parte de este dinero, además ya lo han dicho, lo van a gastar los catalanes en abrir nuevas embajadas fuera de, al lado de las embajadas españolas en toda una serie de sitios, porque como dice Arturo Mas, ellos son un país y tienen que tener una representación en los sitios importantes. Yo esto te lo dejo a ti, pero a mí esto me suena a ser un colaborador necesario en la secesión, el señor Rajoy, algo por lo que debería ser juzgado y condenado. Claro, pero es que ya hablaremos otro día de ese tema. Hablaremos otro día. Y el Código Penal español es un horror, porque no contempla el delito de secesión, prácticamente, de hecho, es como si fuera imposible que hubiera un delito de secesión, pero eso es un defecto del Código Penal, porque que está hecho a propósito, claro. Muy bien. Bien, de todas maneras, si examinamos lo que ha ocurrido en otros países con la QE, con la expansión cuantitativa, que es como se denomina, sí. QE es Quantitative Easing, son las iniciales en inglés. Lo que ha ocurrido en otros países es que la QE no ha creado inflación. Como esto a donde ha sucedido en Estados Unidos. Eso es muy difícil de comprender, porque según la ecuación de Fisher parecería automático. Efectivamente, la ecuación de Fisher es una de las verdades más profundas que existe en la economía. Bien, me alegro, tengo también bastante, le doy mucho crédito. No, totalmente. Bueno, ecuación de Fisher, pero que fue descubierta, no te olvides, por la escuela cuantitativista de Salamanca en el siglo XVI. Me lo dijiste tú una vez y no se me ha olvidado nunca. Luego después Fisher, de alguna manera, la hizo matemática. Pero básicamente lo que dice, para que nos entiendan nuestros oyentes, es que el nivel de precios en un país es proporcional a la cantidad de dinero que existe en ese país. Contando, además del dinero, el crédito. Sí, exactamente, contando todo. Pero, el crédito es proporcional al dinero, por tanto es la masa monetaria. Sí. Entonces, ¿por qué la escuela cuantitativista de Salamanca se ocupó de estos menesteres en época tan temprana como el siglo XVI? Por la sencilla razón de que estaba entrando en España una cantidad gigantesca de oro que venía de América, después de en los años siguientes al descubrimiento, y lo que estaba ocurriendo era unas crisis de hambre brutales, porque los precios se incrementaban brutalmente. Es decir, que lo que estaba haciendo este río de oro de América es incrementar la masa monetaria, pero como los bienes y servicios, básicamente agrícolas, en aquellos momentos la agricultura era el 85% del PIB nacional, no podían crecer, y en algunos casos decrecían porque había malas cosechas. Entonces esto, enfrentado a una enorme masa de dinero que llegaba de América, producía una subida de precios, y por lo tanto subida de precios que hacía que la gente no pudiera comprar trigo, no pudiera comprar alimentos y se muriera de hambre. Así de sencillo. Yo quiero, Roberto, que igual que es de agradecer que tú nos recuerdes el orgullo de que la Escuela de Salamanca ya descubriera, se apercibiera de esta ley de la economía, yo quiero decirte algo muy poco conocido entre los economistas, y es que Montesquieu tiene un estudio sobre la Torre del Oro de Sevilla, donde recoge, sin conocer los orígenes que tú acabas de decir, pero en esa en un capítulo de las obras completas que se llama Consideraciones. Ahí está el estudio sobre la repercusión que tuvo malísima para España el oro, porque, y recuerda lo de Sevilla, la Torre del Oro, por eso se llama, porque todo el oro a España le produjo un aumento del fiduciario enorme, porque entregaba el metal para los grandes banqueros Fus y compañía para mantener la guerra de Flandes, y que esa liquidez no produjo un aumento de la producción y produjo una inflación y la ruina de España. Dice la ruina de España, la diferencia, dice Montesquieu,
de España con relación a Francia o Alemania, siendo España el primer país por riqueza al contar con las minas de oro y plata, y sin embargo quedó atrasado para siempre, porque por haber destinado el oro a una emisión al crédito de la banca europea para financiar la guerra. Y como es poco conocido y está relacionado con el oro y la plata y de Sevilla, por eso lo recuerdo, porque es muy agradable leer en Montesquieu esa temprana reflexión sobre la pobreza de la economía española producida justamente por la riqueza en mineral. Efectivamente. De todas maneras, esto, como te digo, ya lo dijeron con toda claridad los doctores salmantinos, y los Austrias no les hicieron absolutamente ningún caso. Pero bueno, entonces dirían ustedes, bueno, ¿y ahora por qué no? Porque, bueno, en definitiva esto es lo mismo. Lo que hace el Banco Central Europeo está incrementando la masa monetaria a razón de 60.000 millones de euros cada mes. ¿Y por qué no va a suceder lo mismo? Bueno, ¿por qué no ha sucedido lo mismo en otros casos? Pues básicamente porque sobra liquidez en el sistema financiero y las familias y las empresas se están desapalancando. Es decir, las familias y las empresas hoy en España y en Europa también, pero en España de una manera brutal, tienen un endeudamiento gigantesco. Y lo que están haciendo es devolviendo el dinero que deben. Si ellos, por mucho dinero que tengan los bancos, si la gente no pide prestado, sino que lo que está haciendo es lo contrario, no va a producirse ningún tipo de crecimiento. Hay una aparente contradicción que seguro que tú la vas a resolver enseguida. Porque una persona como yo, que no está dedicado al estudio permanente de la economía, me pregunto si se quieren lo que se llama desapalancar, que es liberarse de todo o parte de las deudas, es pagando a sus acreedores. Y los acreedores son devolviendo el dinero a los bancos. Eso es. Entonces, ¿qué hace la banca con más dinero todavía? Exactamente. Esa es la pregunta que no comprendo bien. ¿Qué hace con ese? ¿No lo introduce en la circulación? No da crédito. Vamos a ver, si la banca tiene el dinero, pero no hay nadie que se lo pida prestado. Vamos a poner un ejemplo en el límite. Tú imagínate que los españoles deciden que no se arriesgan, que no tienen oportunidades de inversión que lo justifiquen y por lo tanto no le piden dinero a la banca. ¿De qué sirve entonces que la banca tenga los sótanos de las sucursales llenos de sacos con billetes de 500 euros? No sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la banca? Bueno, lo que va a hacer la banca, en primer lugar, es prestárselo a esta panda de insensatos que nos gobiernan. ¿Y qué van a hacer estos con ese dinero? Sí. Ya lo he dicho, despilfarrarlo, comprando, y este año en particular, donde se van a comprar voluntades, haciendo promesas de despilfarro de dinero que España no tiene capacidad para ello, donde todo el mundo ya, no solo Rajoy, porque la señora Susana Díez ya ha dicho que en Andalucía se ha acabado la austeridad y que ahora van a atar los perros con longaniza. De acuerdo, Roberto. Y que todo el dinero que haga falta. Otra pregunta. Sí. En la fábula famosísima de la colmena rezongona de Mandeville, que se llama gasto, despilfarro privado, beneficio público, que es el antecedente de Smith, de Adam Smith, de Malville, pero fue su antecedente, el gasto de lujo, improductivo, ocioso, para el ocio, la grandeza, el despilfarro. Sin embargo, aumenta la circulación fiduciaria y va a manos de personas que lo emplean en sentido productivo y al final se produce el aumento de la riqueza. Esa es la teoría de Malville y que Adam Smith la coge. ¿Qué pasa ahora si el gasto, esta cantidad tan inmensa de liquidez en manos de los bancos, lo devuelven, parte de ellos, a los partidos, a las inversiones, al gasto público, el Estado, aunque sea robando, si lo van al extranjero, lo comprendo. Pero ¿y si lo invierten? Es que no lo pueden invertir en España, tienen que ocultarlo porque es un robo y tienen que mandarlo al extranjero, a los paraísos fiscales, porque si lo introducen en la corriente normal del mercado, pues vuelve a producir circulación. Vamos a ver, en parte sí puede suceder así, es decir, si estos señores empiezan a despilfarrar dinero, si estos señores empiezan a comprar voluntades políticas, que ya lo han hecho, bueno, lo están haciendo y están comprando voluntades políticas, no cabe ninguna duda que se va a producir una mejora de la circulación del dinero y un mayor gasto por parte de los ciudadanos. Pero fíjate que la situación disparatada, no solo disparatada, la situación imposible
al que nos ha llevado España. Y te voy a hablar de lo que ha sucedido en el año 2014, porque es el último año y tenemos las cifras ahí. Fíjate, en el año 2014 el PIB en España creció. El PIB en España, la riqueza total, medido según los datos de contabilidad nacional del PIB a precios de mercado, porque aquí hay una primera cosa que siempre digo y que ahora tengo que repetir. La cifra, señoras y señores, queridos amigos, querido Antonio, que el gobierno saca continuamente y magnifica de que si el PIB ha crecido el 1,4% en el año 2014 y va a crecer el 2,4%, dijo Rajoy el otro día en el Parlamento en el año 2015, esa cifra de PIB es lo que se llama el PIB a precios constantes, es decir, a precios del año 2010, que es cuando empezó esta base de cálculo que se cambia periódicamente cada un tiempo determinado. Pero al ser en precios constantes y estar los precios cayendo, no mide la riqueza que se ha creado. Es decir, por poner un ejemplo muy sencillo, si supone que se han vendido 5.000 millones de litros de gasolina a 1,39 euros por litro, que estaba la gasolina en el año 10, te da una cifra de creación de riqueza. Pero si en realidad no se ha vendido a 1,39, sino que se ha vendido a 1,22, como está ahora mismo, pues la cifra es considerablemente inferior. Por lo tanto, lo único que mide realmente la riqueza creada es lo que se llama el PIB a precios de mercado, que como su propio nombre indica, es justo al precio al que los bienes y servicios se han vendido en realidad, no a unos precios ficticios constantes del año 10. Bien. Entonces, si tú mides el PIB a precios de mercado del año 1914 y lo comparas con el precio en el año 13, también a precios de mercado, resulta, y fíjate y quédate con la cifra, que la riqueza de España en el año 14, el primer año de la gran recuperación de Rajoy, ha crecido en 9.288 millones de euros. 9.288 ridículos millones de euros que se lo gasta Rajoy en cafés a la primera de cambio. Bien. Eso no es nada. Pero, perdona, fíjate lo que ha sucedido para conseguir este incremento irrisorio de riqueza que, la verdad, si no fuera dramático para millones y millones de personas, sería o para echarse a llorar o para partirse de risa. Bien, esto es la recuperación de la España de Rajoy. 9.288 millones de euros medido por las cifras de PIB a precios de mercado de la contabilidad nacional. ¿Durante qué tiempo? ¿Un año? Un año. En el año 14, la riqueza de España, cuando se ha producido la gran recuperación de Rajoy y de los grandes expresos europeos, y hemos sido la locomotora de Europa, la riqueza de España ha crecido en 9.288 millones. Pero, ay amigo, y esto es lo grave del asunto. La otra, primero, la cifra irrisoria, para partirse de risa. Pero ¿qué ha pasado simultáneamente? Para conseguir un aumento, querido Antonio, queridos amigos, de 9.200 millones de euros de la riqueza nacional, España se ha tenido que endeudar en deuda total o pasivos en circulación, según los datos del Banco de España, se ha tenido que endeudar, agárrate Antonio, en 180.000 millones de euros. Es decir, España debe al exterior 180.000 millones de euros más de lo que debía que hace un año. Que hace un año. Tú fíjate el empobrecimiento brutal es una locura total para las generaciones españolas. ¿Por qué esto Pero no se te dice? Digo más, si lo mides por la deuda computable, que es una parte de la deuda solo, estás hablando de que la deuda computable ha crecido en 67.000 millones. Y lo que es más grave, la deuda exterior, lo que España debe al exterior, se ha incrementado en 35.000 millones. Explícame, Antonio, ¿dónde va un país que para generar una riqueza de 9.200 millones tiene que endeudarse en 188.000 en deuda total y en deuda exterior en 35.000 millones? Es evidente el problema no está en lo que dice, el problema está en por qué nadie lo dice más que tú. Segundo, los periódicos no están en los grandes titulares y por qué en las campañas electorales esto es lo primero que se ataca a todos los partidos. ¿Por qué? Bueno, esto demuestra dos cosas.
primero, que todos están aconchavados, quiero decir, la casta política y la oligarquía financiera y monopolista, que son los beneficiarios de esta historia, y la única que lo dijo fue la pobre Rosa Díez, que cada vez le van las cosas peor, sí. Aunque en este caso tengo que decir que por culpa suya, que sí se lo sacó a Rajoy, que por supuesto hizo caso omiso del asunto. Esta es la realidad, pero con independencia de que digan o dejen de decir, con independencia de que la prensa que está comprada, que está subvencionada, que vive solo por el dinero que recibe del gobierno, da exactamente lo mismo. El hecho que subyace a esta realidad es que para un crecimiento irrisorio tenemos que endeudarnos salvajemente. Pero esa burbuja tiene que explotar. Naturalmente, ahí es que eso es a lo que voy, es que esa burbuja va a explotar y se va a llevar por delante el futuro de varias generaciones de españoles. Que es lo que estoy discutiendo contigo y consiguiendo tu ayuda para el artículo que voy a publicar el lunes en el Confidencial, que lo titulo La España de nuestros hijos. La España que vamos a legar a nuestros hijos y que por primera vez van a vivir durante generaciones peor que los padres. Sí, lo peor es que pero van a vivir peor que los padres y que los abuelos. En el año 2015, Antonio. Sí. Fíjense ustedes, queridos amigos, el año 2015, si hacemos como que nos creemos las cifras que dice Rajoy, España va a crecer un 2,4%. Toda la prensa hoy está diciéndolo ya. La inflación prevista para el año, o la subida de precios prevista para el año 2015 es del 1,5%. Claro. Por lo tanto, el crecimiento del PIB a precios de mercado va a ser de la diferencia, es decir, el 2,4% menos 1,5% de inflación, estamos hablando del 0,9%. Por lo tanto, sí, la economía española va a crecer el 0,9%. ¿Y cuánto es el 0,9% de 1.058.000 que es el PIB? Esos son 9.500 millones de euros. Es decir, sí. Suponiendo que sea verdad y que Rajoy acierte en las cifras que ha dado de crecimiento de PIB a precios constantes, sí, la riqueza de España en el año 2015 se va a incrementar en 9.500 ridículos millones de euros. 9.500 millones. Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto nos va a endeudar este insensato de Rajoy para poder conseguir ese crecimiento de 9.500 millones de euros? Sí, pues mira, a la vista del despilfarro total y absoluto en el que ha entrado en año electoral, a la vista de lo que van a comprar, lo que va a costar la compra de voluntades, el mantenimiento de las redes clientelares, el mantenimiento de toda esta farsa, el dinero que nos van a costar los agujeros de los oligarcas del IBEX, etcétera, etcétera, pues puedes considerar que va a ser lo mismo que en el año 14, es decir, nos va a acabar endeudando en 180.000 millones, sobre todo partiendo de la base de la enorme facilidad que va a recibir del Banco Central Europeo con los 60.000 millones de euros que no vienen para España, eso es para todos. Para España la cifra no me acuerdo cuánto es, pero yo creo que deben ser como 5.000 o 6.000 millones de euros al mes. De ese orden, sí. Sí. Bueno, pues esto es lo que hay. Ahora, ¿a dónde conduce? Ahora, hablando de Europa y del plan y de Draghi y del Banco Central, a esa imitación de Reserva Federal, como el euro no puede entrar en las balanzas ni en las reservas de los bancos centrales como el dólar, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de esa cantidad tan grande de billetes? ¿Por qué no va a producir el efecto deseado de la inflación en Europa? Bueno, vamos a ver. Ya realmente a eso ya te lo he contestado, pero es que ahora te voy a hablar de otra cosa, que es el tipo de cambio. Has hablado de España. Dólar, que es el efecto que está teniendo de una manera brutal y muchísimo mayor de lo que ellos pensaban, ¿eh? Pero sí, es a lo que voy. No, yo pregunto me preguntas, ¿por qué no va a incrementar el precio de las cosas, puesto que va a haber una mayor demanda? ¿Y Alemania, por qué acepta Alemania esto? ¿Por qué lo acepta Alemania? Perdón, no, es que Alemania es un punto y aparte. Ahora te digo por qué beneficia a Alemania y te estoy explicando por qué no beneficia a España. Exactamente, es lo que pregunto, es lo que quiero. Es la incógnita. No, pero te digo una cosa, te he contestado antes, decirte, no va, porque el dinero no va a circular. En España no va a circular, porque la gente se está desapalancando y por lo tanto se lo quedan los bancos. Y el único beneficiario es el gobierno. Bien, y probablemente los países emergentes, a los cuales los bancos españoles, sobre todo los grandes bancos, tienen sucursales en toda Latinoamérica y puede interesarles mucho más colocar ahí el dinero que no en España, donde los tipos de interés son demasiado bajos. Eso está claro. Y no les va a interesar. Bien. Entonces, bueno, primero, el efecto que está teniendo y que lo ha tenido ya esta mañana es que ya por primera vez es que
el euro se va a la paridad con el dólar. Esta mañana... Eso seguro. Está en 1,09. Estaba en el 1,10, ha perdido 1,09. Toda la gente hemos pensado, y los que realizamos inversiones, sobre todo un servidor, que todas mis inversiones las tengo en dólares, en la bolsa norteamericana, porque es la única que tiene crecimiento, porque Estados Unidos es el único país que tiene verdadero crecimiento, las empresas norteamericanas son las únicas que tienen unos beneficios muy sólidos, etcétera, etcétera, y porque además están en dólares, y el dólar se está revalorizando continuamente respecto de esto. Entonces, lo que pensábamos, lo que he pensado yo, pero bueno, lo piensan los analistas, es que el dólar se va a la paridad a fin de año. Sí. Pero es que tal como van las cosas, es que antes. va a ser este mes o el mes que viene. Antes. ¿Qué es lo que pensaba el señor Draghi? Los sesudos servicios de estudio del Banco Central Europeo. Eso es lo que me interesa saber. Que el dólar se iba a mantener aproximadamente en 1,13 este año y en 1,15 el año que viene. Si ahora mismo está en 1,09, probablemente está en 1 dentro de semanas. Sí, es que Antonio, es casi seguro. ¿Y esto a quién beneficia? Esto beneficia a las exportaciones. Sin duda. Pero, ¿qué exportaciones beneficia? Pero, porque claro, cuando hablamos, es que esto beneficia a las exportaciones. Sí, bueno, depende del volumen. Vamos a ver, despacio. ¿De qué exportaciones estamos hablando? Volvamos de nuevo al caso de España. España, ¿dónde exporta sus bienes y servicios? Básicamente a la Unión Europea. A Alemania, a Francia, al Reino Unido, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos, no, básicamente a la eurozona. Yo no tengo ahora mismo la cifra aquí, pero probablemente, no sé, el 60, los 2/3 de las exportaciones españolas van a la eurozona. Sí. Por lo tanto, Antonio, obviamente, tipo de cambio del euro no le afecta cero patatero, puesto que estás en el mismo área de cambio. Estás igual. Bien. Otra parte muy significativa, y además esta estaba creciendo bastante, es a los países emergentes. ¿Pero qué países emergentes estamos hablando? Estamos hablando, básicamente, voy a poner dos ejemplos, de Rusia, de Latinoamérica y de los países árabes, donde se estaban haciendo grandes obras, digamos, de infraestructura. El AVE a la Meca, en Rusia se estaban haciendo muchas cosas, etcétera. Pero ¿qué les ha pasado a estos países emergentes donde España estaba exportando? Caso de México, caso de Brasil. Mira Brasil, ¿cómo que está? Al hundirse el precio del petróleo, estos países no tienen dinero ya para hacer estas cosas. Y por lo tanto, da igual que el euro baje, suba o se quede de lado. Sí. Porque como no tienen dinero para poder realizar estas grandes obras públicas, para poder seguir comprando, incrementando sus compras, como lo hacían, España por ahí no va a recibir nada. Todo lo contrario. Ahí la parte exportadora de España va a sufrir una merma significativa. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con Alemania? La diferencia con Alemania es que Alemania sí que está exportando una cantidad enorme de cosas a los Estados Unidos. Y ahí es donde el tema de la depreciación del euro luce en toda su majestuosa amplitud. El gran beneficiado de esta río de dinero que inyecta Draghi es Alemania. Y sin embargo, están protestando. Pues no sé por qué, porque luego te digo esto y termino, porque esto, ahora viene la letra pequeña, que esto es lo gravísimo. Claro. Esto es lo gravísimo. ¿Quién paga la fiesta? Hasta ahora, cuando Rajoy decide no acudir al rescate, lo cual nos hubiera reducido la deuda en 400.000 millones de euros, y decide enchufarse a la barra libre del BCE, desde entonces acá nos ha endeudado en 535.000 millones de euros, que es la cifra más alta que en toda la historia de España se ha endeudado un gobierno en un periodo de tiempo de 3 años. Es que esa es justamente la contrapartida que silencia a todo el mundo. Es decir, cuando se habla de que España ha mejorado, que Rajoy y tal, es que la contrapartida no la dicen. Ya bueno, pero yo me desgañito a decirla y a escribirla con todos los medios a mi disposición. Yo no puedo hacer más y es absolutamente obvia y notoria y no tiene discusión, porque esto son matemáticas, esto no son opiniones, esto no es un juicio de valor, esto son matemáticas. Pero lo que te estaba diciendo, perdona, es que es muchísimo peor. Al contrario de lo que ha ocurrido con el dinero que Rajoy ha despilfarrado, bueno, de esta cantidad tengo que decir que la mitad de los 535.000 millones en que nos ha endeudado Rajoy ha ido a tapar los agujeros y los desafueros
de las entidades financieras la autonomía y las empresas del IBEX. Y las autonomías. No, los desafueros de Rajoy, del gobierno, han sido... Sí. Perdona, te digo que la mitad ha ido a tapar los agujeros de las entidades financieras, de los bancos, Sí. de Bankia, de Sareb, del otro, del más allá, y de las oligarcas del IBEX. De acuerdo. De las autopistas, de las constructoras, del agujero eléctrico, además, de mil cosas. Que además están fracasando. Bien, sí, pero claro, fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la mitad del endeudamiento de los españoles, que es la ruina de varias generaciones de españoles, A costa de que esto es para matarlo, esto es para procesar al señor Rajoy y a todo su gobierno, y a su antecesor Zapatero, aunque tengo que decir que Rajoy en 3 años ha endeudado más a España que todos sus predecesores en los 12 años anteriores. En 12 años. O sea, que es lo de Rajoy es que es de juego de guardia, vaya. Rajoy tendría que ser procesado por lo que ha hecho y a por dónde ha llevado a la ruina a este país y a varias generaciones de españoles. Bueno, si quieres, Roberto, como está muy bien en la exposición, ha sido clarísima. Pero espera, que no te digo lo más importante. Es que quería pasar a Grecia, pero bueno, que también... Ya, pero nada más te digo una cosa porque esto es lo más importante. Venga. El problema es que Mario Draghi, presionado por Alemania, este dinero, estos 60.000 millones de euros y la parte que le toquen a España, sí. Esto no es un dinero europeo, sino que este dinero, solamente el riesgo de impago recae en un 85% sobre España, sí o sí. Y para ello, lo que han hecho es la trampa o la precaución, según se quiera ver, de que este dinero lo va a dar el Banco de España. Por lo tanto, el acreedor, si mañana llegan, digamos, los señores de Podemos y deciden que no se pagan las deudas y que hay que renegociarlo, o que hay que renegociar la deuda, en el caso de esta nueva deuda, esto no es negociable. Esta es una deuda que tienen que pagar los españoles sí o sí. Te está hablando de la que empieza el lunes. De la que empieza el lunes, sí. Esta deuda no está mutualizada. No está mutualizada. No es Europa. Si un gobierno español futuro, decidiera no pagar, y tiene que decidirlo porque esto no se sostiene, es decir, España ya no puede devolver la deuda. Bien, pues esta deuda en concreto la tiene que devolver sí o sí. ¿Por qué razón? He dicho antes, no está mutualizada, solamente el 15% de la deuda está mutualizada. Y digamos, responden todos los países europeos para las personas que no quieran... Sino que el 85% es un dinero que entrega el Banco de España y por lo tanto, si un Podemos de mañana decide no devolver la deuda, a quien no se lo devuelve es al Banco de España y por lo tanto no se lo devuelve a los españoles y por lo tanto los españoles van a experimentar esa pérdida en los decenios o siglos venideros. Entendido. Es decir, que esta es una deuda con trampa porque es un dinero que crea el propio Banco de España con la autorización del BCE y que el peso y la ruina que supondría el que España no pudiera devolver esta deuda y no podrá recaer sobre los españoles. Por lo tanto, esta es la enorme trampa en la que ya nos ha metido Rajoy, que ya no hay palabras. Es que no solo nos ha endeudado, es que ahora con el QE los responsables, los perjudicados de una quita de deuda el día de mañana son los contribuyentes españoles. Son los contribuyentes españoles. Efectivamente. Y esta es la gran canallada. Para los que no comprendan el término que ha empleado de ese 15% que no está mutualizado, quiero explicarles jurídicamente lo que significa. Significa que ese 15% que sí habría todo el resto de los países europeos, todos los que están en el sistema financiero, responderían de una manera solidaria. Es decir, que no es ese 15%, pero en el resto no. En el resto está solamente España, es la única obligada. Para ser exactos, es el Banco de España. Y por tanto son los contribuyentes españoles. Eso es.